Dice que los muertos no pueden vernos ni oírnos. Ojalá fuera cierto. Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, fantasía, ciencia ficción y uno que otro género que de repente nos encontramos en el camino. Lo recibe su amigo servidor Román Hernández. Y bueno, pues finalizamos el mes patrio con el especial de Mexicanos al Grito del Terror, y para esto cerramos con broche de oro con una novela que ya teníamos ganas de leerla, la teníamos en la lista de espera y ahora tenemos la oportunidad de poder hablar de esta novela. El autor ya lo conocemos y que de hecho tuvimos la oportunidad de que no solamente nos diera el libro, sino que también de que nos diera un autógrafo, y la verdad estamos muy emocionados. Y bueno, es un autor del que ya hemos hablado también en el canal, pero antes de iniciar con la reseña, ya que el libro nos invita a una gran reflexión, independientemente del terror, lo sobrenatural, la magia negra, nos invita a esta pregunta: ¿quién es realmente nuestro padre? ¿A qué me refiero con esta pregunta? No por la cuestión del progenitor, ¿no? De quién fue el que te procreó, quién fue el que embarazó a tu mamá. No me refiero con eso, sino la identidad. ¿Realmente conocemos bien a nuestro padre? ¿Al papá de cada uno de nosotros? Porque puede ser que de niños lo conocíamos de una manera y de grandes lo conocemos de otra. Pero, ¿qué pasa cuando salen a la luz ciertos secretos familiares que terminan develando ciertas cosas sobre la identidad de ese hombre llamado padre? Y bueno, pues empecemos con la siguiente reseña. Los hijos del diablo, que la verdad estoy muy emocionado de poder hablar de esta novela y que agradezco al escritor Daniel Marín, del que ya habíamos hecho reseña de la novela Gritos Enmudecidos, porque gracias a él nos hizo llegar esta novela, y por supuesto que tengo que presumirles que nos dio su autógrafo. Así que obviamente tenía que enseñarles. Le agradezco muchísimo a Daniel Marín. Y bueno, antes de hacer la reseña voy a compartirles de qué trata la novela sin hacerles spoiler. Don Rodrigo Cruz, mejor conocido como el Diablo, está en los últimos días que está agonizando, por lo cual sus hijos se reúnen para darle la última despedida. Julián, Susana, que no pertenecen, no son hijos, bueno, don Rodrigo no es el progenitor, pero los adoptó como si fueran sus hijos. Luego tenemos a Rodrigo, que también tiene el mismo nombre del padre. Luego tenemos Osvaldo, a Damaris, y luego Alma, que es hija de otra relación de este hombre, pero al momento que muere, pide un favor. El cuerpo tiene que ser sepultado en el pueblo originario de donde ellos fueron criados, y es originario don Rodrigo, el pueblo de Calvería. Pero al momento de que trasladan el cuerpo ya para la velación y su posterior entierro, comienzan a revelarse secretos de este hombre. ¿Quién era realmente don Rodrigo Cruz? Y sobre todo, ¿por qué lo apodaban el Diablo? Y tiene que ver más que nada con prácticas de ocultismo, magia negra, brujería, en la que este hombre era no solamente practicante, sino ofrecía servicios a otros, pero también se revelan secretos grotescos y aterradores relacionados con este hombre, que no por algo lo apodan el Diablo. De esta manera misteriosa iniciamos la novela. Y en la cuestión del análisis de este libro, porque les comento, el análisis de este libro, quiero compartirles que la narrativa no es convencional, en el sentido de que no esperen encontrar descripción, guión, diálogo, el personaje dijo esto, intervino y nuevamente descripción. No, nada de esto. Es una narrativa muy parecida a un autor que es el favorito de este escritor y que proviene de la novela Ulises. La novela está narrada en ese mismo estilo, en que los pensamientos, los diálogos, las descripciones, los monólogos, todo está junto con pegado y revuelto. Por lo cual, un lector que no está familiarizado con ese tipo de narrativa puede sentirse confundido, que de hecho es el mismo estilo que utilizó Daniel para la novela de Gritos Enmudecidos.
Y al principio uno como lector, al ser novato en ese tipo de estilos narrativos, te puede generar confusión y te puedes perder. Incluso puedes decir, ¿sabes qué? La novela es muy mala porque no la entiendo. Pero es leerla con paciencia, y creo que se me hace un estilo muy creativo, y aparte es muy complejo ese estilo. ¿Por qué? Porque al momento de hacer ese estilo de tipo de narración, no es nada fácil el tener que hacer ese tipo de combinaciones. Y aún así, ¿qué creen? La novela se entiende. Aún así, con ese tipo de estructura narrativa, se entiende lo que está pasando en la historia. La novela se compone como tipo de forma epistolar, en la que conocemos el punto de vista de cada uno de los hijos sobre la relación que tuvo con este hombre llamado el Diablo, y sobre todo lo que va a desarrollarse en el pueblo de Calvería, y sobre todo con los secretos de este padre, que el secreto no se va a la tumba, sino, sin hacerles spoilers, lo único lo que les puedo decir es que ese secreto no se va a ir a la tumba, sino que ese secreto los va a arrastrar a todos, literalmente los van a arrastrar, y los van a llevar a un mundo sobrenatural donde la magia negra impera, y sobre todo las prácticas de ocultismo. Y bueno, solamente les dejo como pequeño misterio esa frase para que puedan conocer la novela, porque realmente me pareció muy buena. Tiene escenas muy dantescas, muy grotescas, porque a comparación de Gritos Enmudecidos, aquí yo sentí que Daniel Marín realmente no se tentó el corazón al momento de describir la muerte de personajes inocentes, porque lo que nos da a entender a través de esta novela, por eso justamente el término el diablo, no se van a tentar el corazón, y hay escenas muy crueles, sobre todo con la pérdida de seres inocentes, que no solamente es matarlos y ya, sino la forma en cómo los matan. Y lo peor de todo, que solamente les puedo decir que la muerte es lo más afortunado que le puede pasar a algunos personajes, porque lo peor de todo no es morir, lo peor de todo es morir y que el alma esté atrapada en algo. Entonces esto es lo que trata Los Hijos del Diablo, que a manera de análisis, esta pregunta que hice al principio, ¿quién es realmente nuestro padre? Es lo que sucede en esta novela. ¿Quién es realmente el padre? Porque a través del punto de vista de cada uno de estos personajes que acabo de mencionar, cada uno tiene una perspectiva de su padre. Por ejemplo, Julián, que no es hijo del diablo, sin embargo, el diablo al momento de casarse con la mamá de Julián y de Susana, pues los adopta como si fueran sus hijos naturales, y sin embargo Julián es el que tiene mayor odio al padre, y a través de los recuerdos que nos va narrando, nos va compartiendo pues la vida que le dio este hombre, el tipo de trato, y se entiende y se comprende porque Julián le tiene un odio terrible a este hombre. Ese es en el caso de Julián. En el caso de Susana, que también le tiene un odio, un rencor al padre. Sin embargo, es uno de los pocos miembros de la familia que ella no pudo casarse y no tener una descendencia, y termina pegada a la familia. Es decir, ella está como una cuestión ambivalente entre amor y odio, pero hay momentos en que pareciera que se le siente mucho el rencor. Luego tenemos a Rodrigo, que es hijo natural de Rodrigo, de don Rodrigo Cruz. y lo peor de todo, bueno, no les hago spoiler, y eso lo vamos a dejarlo para al ratito del video, pero que él, por ejemplo, bueno, es inevitable que lo tengo que mencionarlo más bien más adelante, porque sí se va a hacer un mega spoiler, pero me voy a brincar con el personaje de Osvaldo, que Osvaldo, él es más apegado a la mamá, él es más aliado a ella, este personaje homosexual que se juntó con otro hombre, y es el que muestra mayor apego hacia la madre, y por Rodrigo, realmente por el diablo, no siente nada. Pero que dentro de todas las historias que nos van compartiendo cada uno de los hijos, la historia de Osvaldo se me hace un poco más triste, porque es el que lo traen de bajada, es el que más lo molestan, es el que más presión le meten para que tenga que aparentar verse como un hombre heterosexual, porque se trata de un pueblo donde la gente tiene una mentalidad pues obviamente cerrada, ¿no? Y ya ven, típico situaciones en los pueblos en donde se ocultan cosas como para que los hijos
no den a conocer ciertas cosas para que los demás no tengan una mala impresión o se burlen de ellos. Después tenemos a Damaris, la hija doctora, la hija que recibió más apoyo del diablo, que incluso ahí surge la interrogante de por qué de repente hay padres que apoyan a otros de los hijos a comparación de los más grandes. Quién sabe, pero con Damaris está ese trato y ella tiene una perspectiva de un padre del que no quieren que nadie se lo toque. Y luego llegamos con Alma, que había dicho al principio que Alma es hija de Rodrigo, pero de otra relación que tuvo después de la mamá de Julián y de Susana. Bueno, para aclararles esto, ¿no? Porque si no se puede confundir un poquito como 100 años de soledad. Lo que pasa que Julián y Susana son hijos de Rosa, de otro matrimonio, que Rosa fue la esposa de don Rodrigo, pero Rosa tuvo estos hijos en un matrimonio anterior. Luego se junta con el diablo y tiene a Rodrigo, a Osvaldo, a Damaris, y después don Rodrigo se junta con otra mujer llamada Gloria, que también los hijos grandes le van a tenerle un odio a esta mujer porque pareciera que se filtró como la mugre para ganarse la atención de este hombre. Y con esta mujer tiene una hija llamada Alma. Entonces, bueno, de esta manera espero que se haya quedado claro cómo se compone esta familia. Y la perspectiva de Alma es que a ella fue la que le tocó la peor parte de conocer los terribles secretos del padre. Bueno, todos conocían los secretos de que este hombre practicaba ocultismo, pero no de cierta manera. Que aquí ya no es spoiler, porque aquí ya forma parte de la trama, pero que dentro de estas prácticas ocultistas habían rituales sacrificios, en donde, por ejemplo, vemos que a Alma le tocó presenciar ese tipo de rituales, y lo peor de todo que ella crece pegada a la mamá, y sobre todo a don Rodrigo, a pesar de que le tocó ver estas escenas tan dantescas, y ella está pegadita. Y bueno, les comentaba que cada uno de estos personajes va compartiendo su punto de vista. Algunos de ellos van madurando, van cambiando de opinión, con otra forma de pensar acerca de la relación de este hombre. Por eso les comentaba sobre la reflexión sobre esta pregunta: ¿realmente quién es el padre? Y nos arroja la siguiente interrogante, ¿no? Sobre todo, que tiene que ver con la paternidad, o más bien padres perversos. Que esto ya se ha visto en otras novelas de terror, pero cada novela de terror va aportando algo interesante acerca de lo siniestro que puede ser la paternidad. En este caso, un padre perverso que usa a sus hijos como un objeto o los alinea para poder conseguir un propósito egoísta. ¿A qué me refiero con esto? Un padre que tiene planeado llegar a una meta, pero usa y tiene a los hijos para usarlos para poder llegar a ese propósito, que es algo que se ve mucho en esta novela. Pero un padre perverso no solamente se caracteriza por utilizar a los hijos como un objeto, sino un padre que transgrede la ley tal cual, como lo podemos ver aquí en la novela con esto de los rituales, los sacrificios que llevan a cabo. Y eso no es todo, porque sin hacerles spoiler, pero este hombre está metido hasta el cuello de cosas que ahora sí yo creo que le pueden llevarlo a cadena perpetua. Pero aquí lo que llama la atención es cómo el ser padre se puede prestar para transgredir la ley. ¿Por qué? Porque al momento de dar vida a los hijos, juntarse con la mujer, y como podemos ver en algunas familias donde el padre es el que tiene mayor presencia, eso se puede prestar para que justamente se pueda pervertir. ¿Qué es pervertir? Justamente con esta cuestión de corromper, de usar la ley a su beneficio, es decir, la ley que representa a los papás, papá y mamá, pero usarla para su conveniencia, para utilizar a los hijos para cumplir propósitos egoístas, pero también para cometer una serie de crímenes y delitos y hacerlos ver que eso es lo normal. Porque lo más sorprendente de todo dentro de la novela es que, a pesar de que los hijos sabían lo que hacía el padre, ninguno de ellos lo denunció, ninguno de ellos lo entregó a las autoridades. Por eso menciono cómo dentro de la paternidad también los hijos quedan alienados con este padre perverso, y que habrá hijos que se zafan y se separan completamente de esta alienación.
como por ejemplo Osvaldo, hacer una vida por fuera junto con una pareja, con otro hombre, pero que eso le ayudó a separarse de esa alineación con este hombre perverso, a comparación de otros hijos que terminaron clavados ahí. Por ejemplo, Julián, a pesar de que le tiene odio al padre, pero también queda alienado. Y no se diga de Alma, no se diga de Susana o hasta de Damaris, y de Rodrigo, que me estoy guardando las ganas de hacer el spoiler, pero mejor ahí lo guardo. Pero lo único lo que les puedo comentar es de, así como Osvaldo, que es uno de los hijos que pudo zafarse de esa alienación, hay otros que no corren con esa suerte, y creo que la novela nos va hablando mucho de esto, no solamente de la magia y el satanismo y la brujería, sino también de padres perversos que alinean a los hijos a su conveniencia y los manipulan, los tratan como un objeto, y que incluso los hijos, al quedar alienados a este tipo de paternidades perversas, incluso voy a modificar lo que acabo de decir. Creo que ni siquiera se puede hablar de una paternidad, porque creo que paternidad es hablar de cuidado, educar, amar. Acá no es una paternidad, es un progenitor que utiliza la función del padre, pero para pervertir a los demás, en este caso a los hijos, y dejarlos atrapados en esa alienación. Entonces esto es lo impresionante que nos comparte la novela de Los hijos del diablo. Bueno, de esta manera concluimos con la reseña, el análisis también de la novela de Los hijos del diablo. Realmente se las recomiendo mucho, te la recomiendo bastante. Si tienes la oportunidad de buscarla, incluso de llevarse un autógrafo de este autor, que vale mucho la pena. Y bueno, hasta aquí llegamos, criaturas de la noche. Esto fue el especial de Mexicanos, el grito del terror, y no nos vamos sin antes decirles: descansen en paz.